Buenos días. Hoy vamos a tratar lo que es el error absoluto. Para que lo comprendan de una manera más fácil, vamos a guiarnos del ejemplo que aparece en pantalla. El ejemplo dice lo siguiente. Una barra de metal mide 10 metros de largo. La medimos con un metro calibrado en milímetros y nos da una medición de 9.998 metros. ¿Cuál es el error absoluto? Bueno, para poder encontrar el valor absoluto se utiliza la fórmula que pueden observar ahí, que consiste en una E mayúscula y una A minúscula, que representa error absoluto. Luego seguimos con el signo de igual. Luego dibujamos esa línea vertical que aparece al inicio y al final, que significa que todo lo que está dentro de ella es para formar el error absoluto. Dentro de esas dos barras va lo que es el valor real menos el valor aproximado. Lo que sigue después de escribir la fórmula es ir colocando los datos que nos da el ejemplo. Entonces, dentro de esos datos tenemos el valor real, que es igual a 10, y el valor aproximado, que es 9.998. Ahora, yo les voy a explicar por qué el 10 es el valor real y por qué 9.998 es el valor aproximado. Bueno, si volvemos a leer el ejemplo, podemos observar que dice, una barra de metal mide 10 metros de largo. Nos lo está diciendo con seguridad que la barra mide 10 metros. Ese es el valor real. Por eso en valor real vamos a colocar el 10. Luego tenemos lo que es el valor aproximado, es decir, el que se acerca a la medida de verdad, a la medida real. Y ese va a ser el otro valor que nos dan, el 9.998. Porque fue el que se midió con un metro que está calibrado. Y recuerden que cuando una herramienta se calibra puede tener errores. Entonces, el valor real es el valor que nos están afirmando que mide el objeto que se está midiendo. Y el valor aproximado es el otro que nos resta en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se hace es sustituir esa fórmula por los valores numéricos que nos aporta el ejemplo. Entonces, decimos que error absoluto es igual, abrimos entonces lo que es en esta parte la barra vertical que nos indica que se va a medir un error absoluto, se dibuja también otra al final y dentro de ella entonces vamos a colocar lo que es el valor real y el valor aproximado. Entonces habíamos quedado que el valor real era 10, por eso aquí ponemos el 10 metros, menos, como dice aquí en la fórmula, menos el valor aproximado que habíamos quedado que era 9.998 metros. Cerramos entonces, como le dije, la barra vertical, hacemos una resta, 10 menos 9.998 es igual a 0.002 metros. Ponemos metro porque la unidad que nos está expresando de medida es metros. Si aquí hubiéramos puesto que eran 10 centímetros y 9.98 centímetros, el resultado hubiera estado expresado en centímetros. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en donde vamos a encontrar el error absoluto y el error relativo. En el ejemplo anterior les enseñé cómo encontrar el error absoluto. Ahora vamos a aprender a cómo encontrar el valor relativo. Desde ya les digo que el error relativo, para poderlo encontrar, primero tenemos que haber encontrado el error absoluto. Entonces, vamos a recordar que aquí tenemos la fórmula del error absoluto, que consiste en error absoluto es igual a valor real menos el valor aproximado.
Por esta otra parte tenemos la fórmula que vamos a observar por primera vez, que es la del error relativo, y esta va a ser el error absoluto, que es lo que nos va a dar esto, entre, es decir, dividido el valor real, que es lo que nos da el ejemplo, multiplicado por 100. Entonces, como yo les decía, para poder encontrar el error relativo, primero tenemos que encontrar el error absoluto. Para poder resolver todo esto, entonces vamos a leer el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Si una mesa mide 30 metros de ancho, pero al medirla vamos obteniendo un valor de 29.972 metros, ¿cuál es el error absoluto y el error relativo? Bueno, vamos primero a contestar la primera pregunta que nos hacen, que es ¿cuál es el error absoluto? Ya nosotros sabemos cómo resolver el error absoluto. Para eso vamos a usar esta fórmula, que fue la que usamos en el ejemplo de ahorita, que dice error absoluto es igual a valor real menos valor aproximado. Como había comentado anteriormente, el valor real es el valor que el mismo ejemplo dice que mide el objeto que se está analizando. Aquí nos dice que la mesa mide con seguridad 30 metros. Entonces, nuestro valor real va a ser 30. Aquí, esto es simplemente en donde se sustituyó esta fórmula que está expresada en letras, aquí se está sustituyendo por el valor numérico, por los números que corresponden de acuerdo a lo que nos está indicando la fórmula. Entonces, el valor real, mírenlo aquí, 30, porque es lo que nos está diciendo que mide de verdad la mesa. Entonces, el valor real se resta con el valor aproximado. Entonces, el valor aproximado del ejemplo es 29.972, porque ese es el valor que nos dio a nosotros después que nosotros la medimos. Es decir, el valor de verdad es que mide 30. Pero nosotros nos pusimos a estar chequeando de curiosos y la medimos. Y cuando la medimos, entonces nos dio 29.972. Por lo tanto, este es el valor aproximado y lo ponemos aquí y es 29.972. Hacemos esa resta, 30 menos 29.972 es igual a 0.028 metros. Se expresa en metros porque lo que está aquí adentro también está en metros, por lo tanto el de afuera también. Si aquí fuera centímetros, entonces el final también fuera centímetros. Aquí entonces tenemos nuestro error absoluto. Nos quedamos con esto porque con ese valor vamos entonces a calcular el error relativo. Entonces, para encontrar el error relativo, vamos a usar esta fórmula. Error relativo es igual a error absoluto dividido entre valor real multiplicado por 100. Entonces, estas letras, esta fórmula, la vamos a sustituir por los valores numéricos. Entonces, aquí tenemos error relativo es igual, el error absoluto, mírenlo aquí, el error absoluto dijimos que era 0.028 metros, por eso lo ponemos acá. Error relativo es igual a 0.028 dividido entre el valor real. Habíamos quedado que el valor real es lo que mide de verdad la mesa, que son 30 metros. Entonces, por eso aquí ponemos 30 metros. Aquí nos dice la fórmula que esto se multiplica por 100. Entonces, por esta razón, aquí multiplicamos por 100. Entonces, hacemos la operación. Dividimos 0.28 metros entre 30 multiplicado por 100. Eso da 0.093%. Se expresa con el símbolo de porcentaje, de por ciento, porque lo estamos multiplicando por 100. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro error absoluto y nuestro error relativo. Bien, en este video vamos a realizar el primer problema del ejercicio que aparece en la página número 94 del cuadernillo. Este mismo
problema consiste en encontrar el error absoluto y el error relativo. Vamos entonces a leer en qué consiste el mismo. El ejemplo dice: al medir 4.7 metros como la longitud de una habitación que mide realmente 4.67 metros, ¿cuál es el error absoluto y el relativo? Bueno, como siempre, vamos a hacer las cosas paso a paso. Así que primero vamos a contestar la primera pregunta que dice que ¿cuál es el error absoluto? Ya nosotros sabemos que para encontrar el error absoluto vamos a utilizar esta fórmula. Error absoluto es igual a valor real menos valor aproximado. Sustituimos esta fórmula por los números que corresponden, según los que nos dice el ejemplo. El valor real es fácil de identificar en este ejemplo porque nos dice, al medir 4.7 metros, es decir, nosotros medimos eso, como la longitud de una habitación que mide realmente 4.67 metros, entonces esta es la clave, que mide realmente 4.67. Por lo tanto, ese es el número o valor real. Por esa razón, en valor real, vamos a poner 4.67 metros. Luego lo que sigue es restar por el valor aproximado, entonces ponemos menos el valor aproximado, que es, en este caso, 4.7 metros, entonces lo ponemos aquí, 4.7 metros. Restamos el valor real del valor aproximado y nos da menos 0.03. Como en el valor absoluto, el valor siempre debe ser positivo, entonces lo que hacemos es que pasamos esa misma cantidad, pero de manera positiva. Y esta va a ser la cantidad que corresponde al error absoluto. Ahora ya contestamos esa primera pregunta. Ahora lo que sigue es responder cuál es el valor o error relativo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que ya bien conocemos, donde dice que error relativo es igual a error absoluto, que es este valor que acabamos de encontrar, dividido entre el valor real, que es este número que nos dijeron ahorita en el ejemplo, valor real 4.67, multiplicado por 100. Entonces, sustituimos la fórmula por los valores de este ejemplo. Error absoluto, 0.03, por eso lo ponemos acá, 0.03 metros, dividido entre el valor real, entonces dividido entre 4.67 metros, que es nuestro valor real, porque dice mide realmente 4.67. Después aquí en la fórmula nos dice que lo multipliquemos por 100, por eso aquí ponemos por 100. Realizamos esta operación, es decir, dividimos 0.03 metros entre 4.67 metros, lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 0.64%. El por ciento se pone porque acabamos de multiplicarlo por 100. Y de esa forma aquí obtuvimos nuestro error relativo.